¿Existe un paganismo moderno en nuestros días? Por Douglas Winnail. En los años recientes, cada vez hay mayor conciencia de que la difusión de las ideas cristianas y el respeto general por la Biblia en Occidente no eliminaron el paganismo. Muchas ideas antiguas sencillamente pasaron a la clandestinidad, de donde comienzan a emerger en el clima actual que les es más favorable. Europa y América se han ido secularizando en los últimos siglos, cada vez con mayor aceptación de ideas y tradiciones precristianas. Actualmente las naciones occidentales, que antes se consideraban cristianas, parecen hallarse en medio de un renacer pagano, como se afirmó en un artículo del diario New York Times, publicado en diciembre del 2018 y titulado El regreso del paganismo. Muchos conceptos considerados progresistas en la sociedad moderna en realidad son parte de la reemergencia de ideas paganas que son absolutamente contrarias a las enseñanzas del cristianismo bíblico, y esas ideas traen consecuencias. Ciertas ideas de común aceptación, como que Dios no existe, que la Biblia no es de inspiración divina, que todas las religiones son igualmente válidas, que no hay valores absolutos del bien y del mal y que el pecado no existe, eran temas tratados por filósofos paganos. Actividades como el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, la pornografía y el infanticidio eran aprobadas y ampliamente practicadas en el antiguo mundo pagano, y en la actualidad esas mismas actividades son cada vez más frecuentes e incluso se celebran. El humanismo secular que predomina en la sociedad moderna es, en muchos casos, un neopaganismo mal disimulado que se va imponiendo en nuestra cultura del siglo XXI. Una búsqueda de paganismo moderno o paganismo contemporáneo en la Internet revela un asombroso grado de interés por dar un lugar prominente a antiguas prácticas paganas. ¿Cómo es posible que las ideas y los valores anticristianos del paganismo desplacen a los valores judeocristianos que durante tiempo fueron parte integral de la cultura de la civilización occidental? Semillas sembradas hace mucho tiempo. El campo propicio para el debilitamiento de la influencia cristiana y el regreso del paganismo fue algo que se preparó desde los primeros siglos del cristianismo. A medida que la iglesia crecía y se extendía por todo el mundo mediterráneo, se encontraba con abundantes ideas y prácticas paganas que muchos no desecharon, sino que las adoptaron y absorbieron dentro de su doctrina. Estas costumbres gozaban de popularidad y los líderes apóstatas en la iglesia razonaron que su incorporación facilitaría la conversión de paganos a esta nueva religión. El día de reposo bíblico que guardaba Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos, según Lucas 4:16, Hechos 13:14, 42 al 44 y 17, versículos 1 al 2, se abandonó en favor del domingo, día que ya era reconocido por los paganos adoradores del sol como el emperador Constantino. La popular festividad de invierno, conocida como las Saturnales, era un periodo para juegos de azar, fiestas e inversión de los papeles sociales. Bajo un nuevo nombre, Navidad, se comenzó a observar como el natalicio de Jesús, pese a la total ausencia de respaldo bíblico, ya que esta fiesta se desviaba de las prácticas cristianas originales. Vea el artículo del señor Rod McNair en la edición de noviembre y diciembre del 2019, página 8 del Mundo de Mañana. Las festividades paganas de la fecundidad, celebradas con los huevos, conejos y actividades de orientación sexual en honor de Afrodita e Istar, la reina del cielo, recibieron el visto bueno de los líderes apóstatas, supuestamente como recuerdo de la resurrección de Jesucristo, pese a que las Escrituras condenaban tales prácticas. Vea Jeremías, capítulo 7, versículo 18, capítulo 44, del 18 al 23, y en Ezequiel, capítulo 8, versículos 15 al 18. No es extraño que algunos cristianos empiecen a cuestionar su fe al darse cuenta del origen de estas fiestas. Las pruebas históricas son innegables. Miembros de la cristiandad que decían regirse por las enseñanzas de Jesús tomaron muchas ideas y costumbres del mundo pagano, aunque en la Biblia hay advertencias claras contra estas prácticas. Vea Deuteronomio, capítulo 12, versículo 29 al 32, y en el capítulo 16, versículo 22.
también en el capítulo 18, del versículo 9 al 12. El historiador Will Durant ha afirmado, abro comillas, el cristianismo no destruyó al paganismo, sino que lo adoptó. Los misterios griegos pasaron al impresionante misterio de la misa. De Egipto llegaron los conceptos de una Trinidad divina, la adoración de la Madre y el Niño. De Frigia llegó la adoración de la Gran Madre, y el cristianismo fue la última gran creación del antiguo mundo pagano. Cierro comillas. César y Cristo, página 595. Otros han documentado que muchas prácticas no bíblicas en el actual cristianismo tradicional, cruces, crucifijos, campanarios en las iglesias, santuarios, vestimenta del clero, reliquias, culto dominical y hasta el título Pontifex Maximus abro comillas, tomaron directamente de la cultura pagana en el periodo posapostólico, cierro comillas. Frank Viola y George Barna, Cristianismo pagano, página 6. Muchos piensan que la Reforma protestante del siglo XVI restauró el verdadero cristianismo bíblico, pero eso sencillamente no es cierto. Sí se eliminaron o debilitaron algunas prácticas antibíblicas, como las indulgencias, la confesión ante un sacerdote, los rezos a los santos, el rosario, el concepto del purgatorio y la transustanciación, y la figura del Papa. Pero al mismo tiempo se conservaron muchas otras doctrinas de origen pagano. Si bien la Reforma protestante sustrajo al protestantismo del control eclesiástico de la Iglesia de Roma sobre las doctrinas y prácticas, el nuevo énfasis en la libertad religiosa también, abro comillas, abrió las compuertas a una disensión más amplia y a la irreligiosidad, cierro comillas. Harold Lindzen, El nuevo paganismo, página 42. Los frutos irreligiosos de la Reforma protestante fueron manifestándose en los siglos siguientes. El siglo de las luces. Al movimiento intelectual que surgió en Europa en el siglo XVIII se le llamó el siglo de las luces. Este que cumplió un papel esencial en el renacer de antiguas ideas paganas que continúan dando forma a nuestro mundo actual. A los críticos pensadores del siglo de las luces les ofendía la corrupción, la extravagancia y la incumbencia opresiva de la Iglesia de Roma, y en ellos influyeron también los vientos de cambio generados por la Reforma protestante. En los años que siguieron, los críticos lanzaron ataques sin tregua contra el cristianismo, la Biblia y Dios. Entre sus armas estaban el redescubrimiento y la popularización de escritos paganos grecorromanos y la comprensión, interpretaciones y aplicaciones erradas de los descubrimientos en el mundo natural. Los neopaganos del siglo de las luces, al igual que sus predecesores paganos, pusieron su atención en el mundo natural y rechazaron la idea de un Dios sobrenatural que interviene en los asuntos humanos. Encantados con su razonamiento, se burlaban de la idea de que la Biblia es un libro de inspiración divina con exactitud histórica y de leyes morales de acatamiento universal. El surgimiento de la llamada alta crítica o método histórico crítico en las academias de Occidente produjo el argumento de que muchos libros de la Biblia son falsos, que los milagros son imposibles, que Jesús no fue el Hijo Divino de Dios, sino un simple predicador itinerante en Palestina, y que su resurrección fue algo montado, inventado o imaginado. A esta perspectiva anticristiana contribuyeron los descubrimientos y teorías científicas que parecían contradecir la visión religiosa del mundo, debido en parte a supersticiones sin fundamento ni respaldo bíblico que se habían introducido en lo que se conocía como cristianismo. Copérnico ya había demostrado que la Tierra gira en torno al Sol y no lo contrario. Los avances médicos revelaron que las enfermedades no siempre se debían a maldiciones sino a gérmenes, y que se podían prevenir mediante las nuevas prácticas médicas. Esos descubrimientos y muchos otros caían dentro del ámbito del mundo natural, que era tema de los filósofos paganos y parecían, a los ojos de algunos, señalar a Dios y a la Biblia como productos innecesarios de la imaginación humana. Dentro del clima de avidez por rechazar todo lo sobrenatural, la teoría de la evolución expuesta por Charles Darwin, que pretende explicar un mundo viviente sin necesidad de un creador,
encontró gran aceptación en una audiencia muy receptiva. Esos cambios culturales durante el siglo de las luces y después de este produjeron una transformación enorme en la visión del mundo entre las naciones occidentales, que habían funcionado sobre el fundamento judeo-cristiano durante la mayor parte de un milenio. El espíritu de la edad suponía que la razón humana podía reemplazar la revelación bíblica como guía de la verdad, que el método científico era más fidedigno que las escrituras, y que una mentalidad secular ante la vida conduciría a la felicidad y a un mundo mejor. Esas ideas anticristianas son el legado del siglo de las luces que se han infiltrado en nuestras universidades y dado forma al mundo confundido que habitamos, donde el paganismo ha emergido, en tanto que la religión bíblica ha decaído. No obstante, y como lo señala el historiador Peter Gay de la Universidad de Yale, los críticos, escépticos y reformadores del siglo de las luces, abro comillas, fueron paganos modernos, cierro comillas, cuyo paganismo se, abro comillas, dirigía contra su herencia cristiana, cierro comillas, en un esfuerzo por crear un mundo libre de restricciones morales. La ilustración del levantamiento del paganismo moderno, páginas 11 y 8. No deje de leer la última parte de esta serie de artículos, Las consecuencias futuras del paganismo moderno.